Hola amigos, ¿cómo están? Aquí Charlie con nuevo video, esta vez sobre historias de bartender, espero las disfruten. Historia 1, el cóctel que sabe a olvido. El barman silencioso. Jasper trabajaba el turno de noche en La Última Gota, un bar tan antiguo que sus paredes de ladrillo parecían sudar historia. El lugar no era famoso por su clientela, sino por el propio barman anterior, un tipo que desapareció sin dejar rastro, dejando su delantal y una sola botella de licor casero sin etiqueta. Jasper, un hombre callado y observador, encontró la botella. Era un líquido espeso, color ámbar oscuro, que olía a canela, ya algo más, algo melancólico. Una noche, un hombre de negocios, visiblemente devastado, se sentó en la barra. «Dame lo más fuerte que tengas, Jasper», suplicó, con los ojos inyectados en sangre. «Quiero olvidar este día. Quiero olvidar todo». Jasper sintió un escalofrío, pero en lugar de servir el whisky habitual, sacó la botella sin etiqueta. Vació una onza en un vaso de cóctel, añadió una rodaja de limón seco y lo deslizó. «Se llama el olvido», susurró. «Pero solo se toma uno». El precio del olvido. El hombre bebió el cóctel. Al principio, su rostro se contrajo. Era amargo, metálico y dulce a la vez. Luego, una extraña calma lo invadió. Miró a Jasper con una sonrisa vacía. «No recuerdo por qué estaba triste», dijo, riendo suavemente. «¿De qué estábamos hablando?» Jasper notó que el hombre no solo había olvidado el día, sino detalles cruciales, su nombre, su trabajo, donde vivía. Solo recordaba la necesidad de beber y la cara de Jasper. El hombre se quedó en la barra, pidiendo cerveza tras cerveza, incapaz de irse porque no recordaba a dónde ir. A lo largo de las semanas, más clientes desesperados pidieron algo fuerte. Jasper, tentado por el poder silencioso de la botella, les servía el olvido. El patrón se repetía, el trago les borraba la tristeza, pero también borraba piezas enteras de su identidad. Pronto, La Última Gota se llenó de almas vacías, hombres y mujeres que se sentaban inmóviles en las banquetes, esperando, sin saber qué. El destino del antiguo barman. Una noche, Jasper no pudo más. Sacó la botella para tirarla, pero apareció la etiqueta que antes no existía. En una caligrafía antigua, se leía: «La memoria es el ingrediente, el alma es la base. Fui el primer barman, ahora soy la bebida». Jasper se dio cuenta, el licor era la esencia destilada de la memoria y la identidad del antiguo barman que había desaparecido porque él mismo había bebido el olvido para escapar de su propia vida, convirtiéndose en el licor que serviría a otros. Mientras Jasper observaba a la clientela catatónica, sintió una necesidad irresistible de probar el cóctel una vez más, solo para entenderlo mejor. Se sirvió un trago de el olvido. Lo bebe. La tristeza se fue. El recuerdo de lo que era se desvaneció. A la mañana siguiente, la policía encontró el bar cerrado. Había un nuevo delantal colgado detrás de la barra. Sobre la repisa de los licores, la botella sin etiqueta estaba llena, esperando al siguiente barman que quisiera olvidar. Historia 2, el cliente de la hora bruja. El pedido imposible. Sarah era la única camarera en el Tapón de Corcho, un bar que cerraba puntualmente a las 2 de la mañana. Eran las 1:55 de la mañana de un martes lluvioso cuando la puerta se abrió con un gemido. Entró un hombre alto, vestido con un traje de lino empapado que no parecía de esta época. Se sentó en el rincón más oscuro, donde la luz de la calle no llegaba. Sarah se acercó. El hombre levantó la mirada. Sus ojos eran extrañamente apagados, como ceniza mojada. «Quiero un sueño de medianoche», dijo con una voz áspera y seca. «Y que no le falte el ingrediente principal». Sarah frunció el ceño. Había trabajado en bares durante años, pero jamás había oído hablar de ese cóctel. «Lo siento, señor, pero no lo tenemos en el menú». «¿Quizás un Negroni?». El hombre irritante, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. «Oh, sí lo tienes. Está en la receta».
Es solo que la mayoría de los camareros se niegan a usar el ingrediente principal. Hizo una pausa, su mirada se fijó en el cuchillo afilado que Sarah usaba para cortar las frutas. Es la parte más fresca. Debe ser fresco. La revelación. El reloj dio las 2 de la mañana. Sarah sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El bar debía estar cerrado, pero el aire se había vuelto pesado, casi inmóvil. El sueño de medianoche, continuó el hombre con tono didáctico, es un cóctel simple. Gin, vermut rojo y 5 gotas del ingrediente que el barman más valora. Sarah se rió, tratando de aliviar la tensión. ¿Y cuál es ese? ¿Un tipo raro de amargo? El hombre se inclinó sobre la barra y Sarah pudo oler un hedor a tierra húmeda y cobre. No. Sangre. El bar se oscureció aún más. El hombre no se movió, pero su presencia llenaba el espacio. Él no estaba pidiendo una bebida, estaba haciendo una declaración. Sarah comprendió de inmediato, él era algo antiguo, algo que cazaba en la hora bruja y venía a cosechar. La última coctelera. El hombre de lino se levantó lentamente. Mi tiempo se agota, barman. Sirve la bebida o yo la serviré. Sarah retrocedió hacia la nevera, el pánico la había paralizado. Sus ojos se posaron en la vieja coctelera de plata, un regalo de su abuela, que tenía un pequeño pero afilado borde abollado. Su mente se aceleró. Recordó la regla de oro de su abuela, la dueña anterior: si el cliente pide la bebida y sabes la receta, debes servirla o se la servirá él mismo. Ella tomó la coctelera. En lugar de huir, se enfrentó al hombre. Sacó la botella de ginebra, el vermut rojo y un vaso de cristal. Con una rapidez sorprendente, cortó una rodaja de limón. Justo cuando el hombre se acercaba a la barra, Sarah empujó la coctelera contra el espejo de atrás. El ruido ensordecedor hizo que el hombre se tambaleara por un instante. Sarah no esperaba. Sabía que no podía matarlo, solo demorarlo. Corrió hacia la puerta de atrás, pero antes de salir, tomó el cuchillo de fruta, lo incrustó en su propia palma y dejó caer 5 gotas de su propia sangre en la bebida sin mezclar. Dejó el vaso sobre la barra y huyó. Nunca volvía el tapón de corcho. A la mañana siguiente, la policía encontró el bar en perfecto orden, excepto por el vaso de cristal en la barra, perfectamente limpio, y el espejo roto en 1000 pedazos. El hombre había bebido la ofrenda. Había aceptado la pequeña, aterrorizada, pero voluntaria porción de lo que ella más valoraba, su propia vida. Y por ese acto de servicio, había respetado la regla de la hospitalidad y se había ido, dejando el bar intacto. Bola de Cristal. Historia 3, el bar de la siguiente esquina. El nuevo empleo. Elías era un barman ambicioso que buscaba un cambio de aires. Respondió a un anuncio críptico que solo decía: se busca barman nocturno. Discreto. Paga excelente. Sin preguntas. La dirección lo llevó a una calle oscura en una parte olvidada de la ciudad. Allí estaba el espejo roto, un local sin letrero, iluminado solo por una única bombilla roja sobre la puerta. El dueño, un anciano llamado señor Silas, era extrañamente alto y tenía una presión de manos frías. Servirás a una clientela única, dijo el señor Silas, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Aquí la única regla es que no hay menú. Pides y te sirvo lo que necesitas. Elías aceptó. La paga era, en efecto, excelente. La clientela única. En su primera noche, Elías notó que la clientela no era normal. Había una mujer que parecía hecha de sombras que solo pedía un sorbo de luz. Elías, improvisando, le sirvió un tequila blanco con un chorrito de agua tónica, la bebida más brillante que se le ocurrió. La mujer sorbió el trago y pareció volverse un poco menos oscura antes de desvanecerse. Luego vino un hombre con la piel fría y escamosa que pidió algo que Elías le preparó una mezcla de ron de alta graduación con tabasco y jengibre. El hombre bebió, y por un momento, un débil color rojo pareció volver a sus mejillas antes de salir a la lluvia.
Elías se dio cuenta de que no estaba sirviendo cócteles, sino estados emocionales y esencias para seres que habían perdido algo fundamental de la vida. La coctelería se convirtió en una alquimia del alma. Él era el dispensador de lo que faltaba. La receta de Elías. Una noche, un joven de ojos desesperados se sentó en la barra. No parecía un espíritu, sino una persona normal, pero irradiaba una tristeza tan profunda que Elías sentía un escalofrío. He perdido mi futuro, dijo el joven en un hilo de voz. Dame algo que lo reemplace. Esta vez, Elías dudó. Servirle un deseo tan grande era peligroso. Consultó con el señor Silas, que estaba sentado en su rincón. Debes darle lo que pide, siseó el señor Silas. Si él lo necesita, lo tienes. Elías tomó la botella más rara, una de licor púrpura sin nombre que nunca había tocado. La puso sobre la barra. Luego, con una sensación de terror que le heló la sangre, recordó lo que había oído en susurros de los clientes más antiguos: la clave de la receta para lo imposible era la sustitución. Elías se cortó el dedo con el afilado cuchillo de cítricos. Dejó caer unas gotas de su propia sangre, mezclada con la ambición que sentía por su nuevo trabajo, en el licor púrpura. Se lo sirvió al joven. El chico bebió, sintió un brillo de esperanza en sus ojos y salió a la calle, convencido de que ahora tenía su futuro asegurado. Elías sintió un vacío arrepentido, una falta de propósito. Había entregado su ambición. La trampa del barman. A la mañana siguiente, Elías se miró en el espejo roto. Su reflejo era débil, casi transparente. Se dio cuenta de la verdad escalofriante: Mr. Silas y sus clientes eran vampiros, sí, pero no de sangre, sino de cualidades humanas. Y el trabajo del barman no era servir, sino ser la fuente de los ingredientes, destilando sus propias esperanzas, recuerdos y virtudes para satisfacer los deseos de los seres condenados. Elías era ahora el bar de la siguiente esquina. Estaba allí para ser drenado. Al anochecer, se sentó en la barra, la bombilla roja brillando sobre su cabeza, esperando a la mujer.